graba, por favor. Ok, continuando, acá en esta imagen, ¿qué podemos ver cuando coloco la imagen de estos tres niños? Normalmente nosotros nos vamos a todo los tumores que hemos ya hablado anteriormente, pero realmente estos tres niños tienen radiomiosarcoma. ¿Qué es el radiomiosarcoma? Es un tumor maligno primario orbital más común en la infancia, representa el 4% de todas las masas orbitarias en los niños, ¿ok? Usualmente aparece en las 2 primeras décadas de la vida, edad media, 8 años, ¿ok? En niños normalmente es embrionario o alveolar. Los signos del radiosarcoma, tenemos 70%, una ubicación superior o superonasal con una proptosis marcada del 80 al 100%, desplazamiento del globo ocular en el 80%, blefroctosis del 30 al 50%, inflamación conjuntival y del párpado, y fíjense, en el 86% de los casos. Las masas palpables en un 25%, ¿ok? Es firme normalmente y el dolor en un 10%. Acá tengo la clasificación según la descripción, ¿ok? Y según el tipo celular, según Taylor and Hoyt, ¿ok? Acá aquí lo clasifican según radiomiosarcoma embrionario, que es el más común en todos los niños, ¿ok? Fíjense, del 60 al 70% de los casos tiene mejor pronóstico y, bueno, tiene una buena respuesta al tratamiento. El radiomiosarcoma alveolar, ¿ok? Representa del 20 al 30% de los casos con un pronóstico menos favorable porque tiene mayor tendencia a metastasizar y a recidivar. El radiomiosarcoma pleomórfico es muy raro en la población infantil, pero es más frecuente en adultos, pero generalmente tiene peor pronóstico debido a su alta agresividad. Y el botrioide, que afecta típicamente las cavidades mucosas, raro en órbita, raro en niños, y su pronóstico es favorable, pero es bueno saber que existe. Acá la sobrevida del radiomiosarcoma, la tasa de 5 años del 70 al 80% en pacientes con diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿ok? ¿Qué observamos en la tomografía? Acá vamos a observar una masa redondeada, ovoide, bien definida, extraconal, homogénea, isodensa al músculo, limitada al tejido blando orbitario, no parece originarse de los músculos extraoculares y son tumores grandes que erosionan al hueso y se extienden hasta senos paranasales. En la resonancia, aquí vemos que en la T1 podemos ver que es un tumor hipointenso respecto a la grasa orbitaria, pero isointenso respecto a los músculos extraoculares. En la T2 se ve que es hiperintenso respecto a los músculos extraoculares y a la grasa orbitaria. Acá el realce moderado está marcado con godolinias, ¿ok? Usualmente sin quistes, y el radiosarcoma cavitario es raro. El tratamiento frecuentemente es combinado entre cirugía, quimioterapia y radioterapia. Su metástasis, la diseminación hematógena, la diseminación linfática cuando hay extensión anterior a conjuntiva y en párpado, a pulmón y a hueso. El diagnóstico diferencial del radiomiosarcoma, el primario es la celulitis orbital, ¿ok? Qué miedo que te llegue una celulitis orbital y sea un radiomiosarcoma. Acá tenemos las fotos del servicio de una niña con celulitis orbital, el pseudotumor, también un diagnóstico diferencial, el quiste dermoide roto, el hemangioma capilar, ok, entre todos ellos. Acá voy a hablar sobre un caso clínico que nos llegó al servicio de radiomiosarcoma. Acá, esto es una paciente de 18 años que acude en diciembre de 2024 por dolor ocular de fuerte intensidad en el ojo derecho, de forma súbita, acompañado de otros síntomas sistémicos. Se manifiesta con proptosis ocular derecha, no asociada ni a traumatismo ni a infección. Lo que quiero llegar con estas imágenes y con este caso es que el paciente presentó diplopía, limitación a los movimientos oculares, proptosis ocular mayor a 6 milímetros, ¿ok? Rotado hacia temporal y superior, y fue tratado multidisciplinariamente. Se hizo una toma de muestra, ¿ok? En donde se hizo toma de muestra y se hizo todos los estudios de imágenes, donde arrojó que tenía un radiomiosarcoma. Posterior, lo que quiero indicar acá es que posterior al tratamiento multidisciplinario, el tratamiento con quimioterapia y radioterapia dirigida, respondió súper bien al tratamiento, ¿ok? Aquí podemos ver las imágenes cómo llegó y las imágenes de abajo cuando tuvo sus sesiones de quimioterapia y radioterapia. En el protocolo aquí tenemos lo que ya hemos mencionado, la clínica, el 70% que su ubicación es superior o superonasal, que le vamos a indicar, la resonancia, ¿ok? ¿Qué hacemos como oftalmólogos generales? Tratamiento multidisciplinario y derivar a oncología ocular, cirugía plástica ocular, pediatría, oncología pediátrica, radiólogos y patólogos. Y el manejo, como ya se los comenté, frecuentemente es combinado.
Continuando con tumores conjuntivales, tenemos que el nebus conjuntival representa del 30 al 40%, el quiste epitelial es del 10 al 15%, el papiloma escamoso del 20 al 25%, el linfangioma del 5 al 10%, ¿ok? Y todos, bueno, todos los demás tienen menor porcentaje. El nebus conjuntival es la lesión melanocítica benigna más común en la población infantil. Está compuesta por un agrupamiento benigno de melanocitos, ¿ok? Constituye el 64% de las lesiones conjuntivales en niños. En recién nacido, el 1%. La transformación a malignidad en melanoma conjuntival es extremadamente rara, en menos de 1%, pero siempre hay que pensarla, ¿ok? Las asociaciones del nebu conjuntival, si tenemos un nebu conjuntival con una melanosis oculodérmica, ¿qué es la melanosis oculodérmica? Es un trastorno pigmentario caracterizado por hiperpigmentación en la esclerótica, en la conjuntiva y piel periocular. Este tiene mayor riesgo de desarrollar malignidad a comparación de los casos aislados del nebus, ¿ok? También existe el nebus azulomelanocítico y el nebus OTA, perdón, que tiene una condición pigmentaria congénita caracterizada por la hiperpigmentación de la piel, de las estructuras oculares en la región del nervio trigémino, que afecta la mejilla, la frente, la región periorbitaria, la esclerótica, la conjuntiva y hasta la retina. Las características de malignidad del nebus conjuntival, siempre tenemos que estar en vigilancia, crecimiento rápido en cambio, o con cambio de tamaño, cambio de coloración o apariencia, que se oscurezca un poco más, con bordes irregulares, o si son mal definidos, si tienes vascularización prominente, si vemos que tiene ulceración o sangrado, si tiene lesiones satélites o multifocales, ¿ok? Y si tiene presencia de síntomas clínicos como dolor, irritación o persistencia de sangrados. Acá tenemos el protocolo, ¿ok?, del nebus conjuntival, la clínica que usualmente vemos, que le vamos a indicar. Lo más importante en ello es la fotografía seriada de la lesión, ¿ok?, en examen directo en lámpara de hendidura. No hay laboratorios específicos para un nebus, pues, pero en duda diagnóstica podemos hacer una TAC o una resonancia, o en su defecto una biopsia quirúrgica, que es el estándar para descartar malignidad. El seguimiento va a ser periódico, fotográfico, vigilando el tamaño, color, morfología, ¿ok? En caso de hacer una incisión completa de la lesión, tenemos que tener márgenes libres para el análisis. Continuamos con el papiloma escamoso, que es una proliferación benigna de células epiteliales escamosas que forma una lesión exofílica con aspecto verrugoso o de pequeña masa papilar. Aquí podemos ver una foto de la doctora Ortiz en la consulta de cirugía plástica ocular, una niña de 8 años con un papiloma escamoso. Normalmente se origina en la conjuntiva, en el área limbal, conjuntival y vulvar. Puede estar relacionado a infecciones como el virus de papiloma humano y es más frecuente en adultos, sin embargo, tiene una descripción bastante importante del 20 al 40% de prevalencia en los niños. En estos casos, normalmente uno los lleva a servicios sociales por asociación a abusos, o también puede estar indicado, puede haberlo contraído desde piscinas, entre otras cosas, pero normalmente uno lo lleva a servicios sociales. Acá tenemos el protocolo, ¿okay?, del papiloma escamoso, que indicamos qué es lo que vamos a ver y que hacemos como oftalmólogos generales. El manejo y el tratamiento normalmente es quirúrgico, con una incisión completa, con márgenes claros para evitar recurrencia. En caso de recurrencia, utilizamos crioterapia o interferón tópico. Evitar manipulación brusca por riesgo de diseminación y tener un seguimiento periódico. Con respecto a los quistes conjuntivales, ¿ok?, es un quiste benigno formado por proliferación o acumulación de células epiteliales en la conjuntiva. Se caracteriza por una lesión quística, translúcida o transparente, que puede tener un contenido de material mucoso o acuoso, comúnmente en la zona vulvar o limbar. Acá podemos ver una imagen que me facilitó la doctora Espósito de la consulta de la doctora Livia Romero. Es una niña con un quiste conjuntival a descartar, ¿ok? Aquí les dejo el protocolo de todos estos quistes. Normalmente son asintomáticos, causan en el paciente una sensación de cuerpo extraño, molestias leves. Es una masa, como pueden ver en la foto, quística, pequeña, blanquecina o translúcida, que no afecta la audición ni causa inflamación importante. ¿Okay? Puede ser congénito o desarrollarse durante la infancia. El diagnóstico es netamente clínico y, al igual que en nebus, hacemos la fotografía para el seguimiento. No hay estudios específicos para ellos y los estudios de imagen están indicados únicamente en casos dudosos. ¿Ok? Con respecto al dermoide conjuntival, aquí tenemos que son tumores congénitos benignos clasificados como coristomas, compuestos por tejido epidérmico, folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudorípadas. ¿Okay? Su localización
Es en órbita, en área periocular, puede también estar en conjuntivales, especialmente en la zona limbal o cuadrante inferotemporal limbal, con infiltración corneal. En esta foto es un quiste dermoide córneo-escleral del 2024, una foto que me autorizó el doctor Pandares de la consulta de la doctora Livia. Acá me pareció importante colocar esto. Los quistes conjuntivales normalmente tienen este score, ¿ok? Para ver cuánto abarca en la superficie y cuánto abarca de la conjuntiva. Normalmente, gracias a este score, podemos saber que él es grado 1, ¿ok? El protocolo del quiste dermoide conjuntival, la clínica que ya hemos hablado, son masas sólidas redondeadas lisas, de crecimiento lento, indolora, aproximadamente van de 1 a 2, a 2 centímetros del tamaño, son con signos visibles de elevación. Irritación ocular y, bueno, presenta un astigmatismo inducido por afectar la córnea. ¿Qué indicamos? Acá tenemos todos los estudios de imagen que indicamos, el UVM se invade la córnea y, bueno, no hay estudios laboratorios específicos. ¿Qué hacemos como oftalmólogos generales? Manejar en conjunto con oncología ocular, córnea, superficie ocular y cirugía plástica ocular. El manejo terapéutico, el tratamiento quirúrgico es electivo, se puede hacer una exéresis total o cuidadosa para evitar recidivas. Todo dependerá del tamaño y de los síntomas del paciente. El diagnóstico es netamente clínico. ¿Ok? Acá tenemos el lipodermoide conjuntival, que es un coristoma benigno, compuesto principalmente por grasa, incluido normalmente como en la conjuntiva vulvar. Se localiza normalmente en la región superotemporal de la conjuntiva, a menudo extendiéndose hacia fornix y limbo. Una masa blanquecina, amarillenta y blanda. Su protocolo, acá lo tenemos, que vamos a ver en la clínica, una lesión visible, lo que acabamos de hablar, que hacemos como oftalmólogos generales, es un seguimiento observacional. En caso de riesgo quirúrgico, evaluación multidisciplinaria, ¿ok? ¿Con quién? Con oncología ocular, cirugía plástica ocular, córnea y superficie ocular. El diagnóstico es netamente clínico y podemos mandar una TAC, una resonancia en caso de extensión. Continuamos con los tumores intraoculares, ¿ok? Acá tenemos los benignos. Recuerden que estamos haciendo la localización, ¿ok? Estamos haciendo, depende de su localización. Ahorita ya vamos por los intraoculares. Acá en los benignos tenemos el hemangioma coroideo, que es un tumor intraocular, benigno, mesodérmico, ¿ok? Es un tumor circunscrito, ¿ok? Pues que está descrito mayormente como circunscrito o difuso. Se considera una tumoración armantomatosa con crecimiento de espacios vasculares, una tumoración rara con baja prevalencia. Es común en niños en edad promedio de 8 años en una forma difusa. La forma circunscrita es la más frecuente en adultos. Acá tenemos el protocolo del hemangioma coroideo. A pesar de que es raro verlo, hemos tenido algunos en consulta. En la clínica, asintomático si es pequeño. Disminución de la agudeza visual si son un poco más grandes. Normalmente están asociados a DR secundarios o exudativos, ¿ok? Amiosis ósea, fotopsias, edema macular. ¿Qué indicamos? Ecografía ocular, angiografía con verdeñocianina, angiografía fluoresceínica y OCT para la evidencia del edema macular. Aquí les dejo que vemos en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Y qué hacemos como oftalmólogos generales? Bueno, llevarlo en conjunto con oncología ocular, retina y vítreo y oftalmopediatría. Siempre derivar, no quedarnos con estos pacientes, ¿ok? Manejo con tratamiento observacional periódico en caso de asintomáticos, terapia fotodinámica, también podemos colocarle fotocoagulación láser, radioterapia dirigida como la braquioterapia, inyecciones de anti-VEGF y cirugía en casos seleccionados. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tumores malignos intraoculares. En ellos tenemos el retinoblastoma. El retinoblastoma es la neoplasia maligna intraocular más común de la infancia. Se origina en células primitivas de la retina, del tejido neuroectodérmico. El retinoblastoma es un cáncer que afecta a los niños muy pequeños. A 2/3 de todos los casos se diagnostican antes de los 2 años de edad y es un diagnóstico que precozmente permite una remisión hasta el 90% de los casos. Es un tumor raro que se inicia por una mutación del gen RB1 en las células susceptibles de la retina. Ok, acá voy a hablar un poco no me voy a meter mucho en la formación y la patogenia, ya que es un tema de un seminario completamente aparte, pero sí nombrarles los más importantes. Por lo menos, acá el retinoblastoma se deriva de células que forman los conos y los bastones. Es importante saber que toda alteración del cromosoma 13 puede tener retinoblastoma, ¿ok? Ya que es una alteración de la proteína que inhibe estos tumores.
Knudson nos habla de la teoría del doble golpe, es decir, de un golpe genético y el segundo golpe, que es un golpe somático. Entonces, acá tenemos en la patogenia la forma esporádica y una forma hereditaria o familiar. En la forma esporádica, los padres, o sea, sus genes están normales. Entonces, el ovocito y el espermatozoide forman un cigoto donde sus genes y células también están bien. Las células que se originan de este cigoto van a dar origen a todo el órgano del paciente. Y es acá donde en alguna célula de la retina empieza a haber una como mutación. Recuerden que si hay una sola mutación, no pasa nada. Pero en algún momento las células hijas de este cigoto, o sea, de la primera célula que tuvo la mutación, tendrá una segunda mutación. Y es ahí donde se forma el esporádico. En caso del familiar, bueno, acá vemos que el papá del paciente tiene un gen mutado. Puede o no puede tener síntoma el padre, ¿ok? Entonces el espermatozoide forma un cigoto con un gen mutado y uno normal. Todas las células que se deriven de este cigoto van a tener un gen mutado y entonces es más fácil que en la segunda generación tengamos la mutación completa. En conclusión, es mucho más rápido que se evidencie un retinoblastoma en forma familiar que esporádica. El cuadro clínico del abordaje, tenemos la leucocoria como signo inicial, el estrabismo, ¿ok? Ojo que no ve, recuerden, ojo que se desvía, el ojo rojo, el ifema, la tisis bulbi y el pseudopopio. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Ok? En el examen oftalmológico completo, los movimientos oculares, los reflejos pupilares, el reflejo de Bruckner, el segmento anterior, ¿ok? Vamos a mandar ecografía ocular de primera línea, se hace revisión bajo sedación de fondo de ojo y para poder clasificar el retinoblastoma y tomar las decisiones quirúrgicas. Normalmente en la ecografía ocular vamos a ver una masa sólida y pericoica dentro del globo ocular con presencia de calcificaciones dentro de la misma masa tumoral, que es uno de los hallazgos más comunes o característicos. También podríamos ver desprendimientos de retina secundarios a dicho tumor y generalmente el vitrio se ve anecoico, o sea, es decir, negro, y puede estar modificado por hemorragias o células tumorales. Acá tenemos los dos tipos de clasificación que debemos conocer. La más utilizada es la clasificación internacional, ¿ok? Donde nos agrupan en grupo A, grupo B, grupo C. En el grupo A son tumores menores de 3 milímetros, en grupo B tumores mayores de 3 milímetros y así específicamente. Acá les dejo unas imágenes del grupo A, del grupo B y del grupo C. Recuerden que lo deben como que estudiar más a fondo en su casa. En la clasificación estamos hablando del intraocular, pero también existe el extraocular o el orbitario. ¿Qué significa esto? Que cuando se disemina este retinoblastoma fuera del ojo, a veces está confinado a todos los tejidos orbitarios, como lo podemos ver en esta foto, y otras veces se disemina por el sistema nervioso central o de manera sistémica, hasta la médula ósea de los ganglios linfáticos, que es un retinoblastoma metastásico. En la foto, en su mano izquierda, podemos ver una niña de la consulta de la doctora Livia con un retinoblastoma orbitario. Ok, con respecto a las siembras vítreas, ok, ¿qué son las siembras vítreas? Los tumores grandes, tenemos que entender que todos los tumores grandes pueden dividirse en tumores más pequeños que flotan dentro del líquido del ojo, ok, dentro del vítreo. Entonces, estos se llaman siembras focales vítreas y siembras difusas. Las siembras focales vítreas pueden ser siembras subretinal, vítrea o subretinal y vítrea. Y normalmente, cuando son focales, son menores a 3 milímetros. Y las siembras difusas pueden ser siembras difusas subretinal, vítreas y subretinal y vítreas mayor a 3 milímetros del tumor. ¿Ok? Aquí les dejo también las imágenes de estas siembras. Con respecto a los patrones de crecimiento, puede ser exofítico, endofítico, infiltrativo, infiltrante difuso. Con respecto al exofítico, es un crecimiento vertical del tumor y está debajo de la retina, es decir, que va hacia adentro y hacia el espacio subretiniano, lo que conduce a un desprendimiento de retina exudativo. El endofítico, el crecimiento es vertical del tumor que va hacia adentro de la cavidad vítrea y el tumor es friable y a menudo el vitrio se siembra con células tumorales, ¿ok? Y el infiltrante difuso es un tumor que permanece plano y crece por la vía interretiniana, imitando una retinitis. Puede causar una isquemia que puede ocurrir o que puede conducir a una neovascularización de iris en el 50% de los casos, ¿ok? El patrón de crecimiento, este es un patrón de crecimiento menos común y tienden a presentarse unilateralmente en niños mayores.
Acá tenemos el diagnóstico diferencial de retinoblastoma, enfermedad de Coats, persistencia vascular fetal, catarata congénita, desprendimiento de retina, retinopatía prematuro, toxicariasis ocular, toxoplasmosis, síndrome de Morning-Glory, linfoma intraocular y medulopilioma. Esto es pregunta de examen, muchachos. Ok, el protocolo del retinoblastoma, aquí lo tenemos, ok. La clínica, lo que vamos a ver, la leucocoria en un 60, un 80% de todos los pacientes, nistagmo en el 5%, estrabismo en el 20 al 30%, ojo rojo del 10 al 15%, disminución de la agudeza visual del 30 al 50%, ¿ok? Hemorragias vítreas del 5 al 10%. Sistémicos, siempre correlacionar, que normalmente presentan anorexia, pérdida de peso o deterioros neurológicos, aunque normalmente te llegan a la consulta como una leucocoria. Los diagnósticos y evaluación, como ya lo indicamos, qué le vamos a indicar, la ecografía ocular, la resonancia magnética en caso de diseminación del tumor. ¿Y qué hacemos como oftalmólogos generales? Un trabajo multidisciplinario con oncología ocular, oncología pediátrica, radiólogos, patólogos y físicos. No retrasar la atención especializada, derivar directamente con la doctora Livia. Ok, acá el manejo y el tratamiento puede ser múltiple, con quimioterapia sistémica es el principal, quimioterapia local intravítrea, quimioterapia intraarterial, crioterapia, terapia láser, termoterapia transpupilar, radioterapia, braquiterapia y enucleación. Todos ellos están descritos. Y el seguimiento, en caso de que estemos en tratamiento junto con oncología pediátrica, se hace una vez al mes por este tratamiento. Nosotros vamos haciendo el seguimiento junto con el fondo de ojo. La resonancia magnética se pide cada 6 meses hasta 5 años posterior al diagnóstico y de 3 a 7 años los exámenes de detección se realizan de cada 4 a 6 meses. ¿Ok? Ok. Continuamos, tenemos el méduloepitelioma, ¿ok? Es un tumor congénito poco frecuente, originado en el neuroepitelio embrionario antes de su diferenciación hacia epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Se clasifica en formas teratoideas y no teratoideas, ¿ok? Y acá, como ocurre en otros tumores intraoculares, el retraso del diagnóstico, particularmente en países menos desarrollados, puede provocar metástasis y muerte. Lo importante del méduloepitelioma es que puede presentarse en cualquiera de las formas, o sea, puede ser benigno o puede ser maligno, ¿ok? Entonces, acá les dejo el protocolo para que hagamos como focus con respecto a la clínica, ¿ok? Normalmente se ve antes de los 10 años de edad, una masa fibrada blanca con una localización más común en el cuerpo ciliar o intraocular. ¿Qué hacemos como oftalmólogos generales si sospechamos de esto? Un trabajo multidisciplinario, ¿ok? Y bueno, el manejo terapéutico normalmente sigue siendo la enucleación o una resección local, dependiendo de los síntomas del paciente o de la extensión del tumor, ¿ok? Principalmente el diagnóstico es clínico, ¿ok? Se le indica ecografía modo A, en donde se puede resonancia magnética, TAC, y acá les pongo todo lo que vamos a ver en cada una de ellas. Es importante saber que si tenemos un glaucoma neovascular que está en un niño con un examen de fondo de ojo normal, ahí nosotros deberíamos tener la sospecha de un medulopitelioma oculto. Para continuar con los tumores secundarios, okay, tenemos la histiocitosis, que es una proliferación clonal de histocitos patológicos que pueden presentarse como una enfermedad monosistémica o multisistémica. Okay. Ellos prácticamente es una proliferación de células dendríticas o macrófagos, ¿okay? Que involucra múltiples órganos, huesos, piel, sistema linfático. La forma más común es la histocitosis de células de Langerhans, antes llamada histocitosis X, que es una neoplasia hematológica de origen mieloide. La edad normalmente es en niños de 1 a 4 años, en adultos también lo podemos ver de 20 a 30 años. Su frecuencia en tumores orbitarios es del 1% y, el 7%, y es el 7% de todos los tumores orbitarios pediátricos que producen proptosis, importantísimo. Sus manifestaciones, tenemos la proptosis, el edema prioritario difuso con eritema y masa palpable. Acá les dejo los tipos que hay. Y el protocolo, ¿ok? El protocolo lo que vamos a ver, hacemos focus, que vemos en la clínica, que le vamos a indicar, TAC, resonancia, la biopsia, los laboratorios, ¿ok? Que vamos a ver en cada una de ellas, que vamos a ver en la resonancia magnética, lesiones típicas isohipodensas, ¿ok? Con áreas de hemorragia o fibrosis, en la TAC, que vamos a ver y bueno, que se recomienda una evaluación sistémica por radiografía y estudios abdominales para descartar una afectación multisistémica, siempre derivarlo con el pediatra por este tipo de sintomatología. La biopsia es fundamental para poder confirmar el diagnóstico. Recordemos que como oftalmólogo general el manejo es multidisciplinario, ¿ok? Y la parte terapéutica, las lesiones en órbita,
el tratamiento es local o quirúrgico para la biopsia y la exéresis y la confirmación del tumor. Se pueden hacer inyecciones de esteroides, entre otras cosas. El control multidisciplinario va de 3 a 6 meses durante 4 años. Continuando con el neuroblastoma, ¿ok? El neuroblastoma es una neoplasia maligna de la glándula suprarrenal, ¿ok? La gran mayoría de los casos de neuroblastoma son esporádicos, sin factores de riesgo aparentes ni predisposición genética heredada. Actualmente no se comprende bien la etiología y los factores causales de esta patología, pero se caracteriza por la síntesis defectuosa de las catecolaminas, que es una de las teorías, lo que resulta en la acumulación y excreción de los metabolitos de catecolaminas de ácido homovanílico y ácido vanilimadélico. Es interesante también saber por qué ocurren estas equimosis periorbitarias. Miren la foto. O sea, si llega un niño así a la consulta, es imposible que no sepamos. Entonces, ¿por qué ocurren estas equimosis periorbitarias características de este tumor? Porque el neuroblastoma puede diseminarse a los huesos alrededor del ojo, especialmente en la órbita y en la base del cráneo. Esto provoca fragilidad vascular y sangrado local. Es decir, que esta infiltración de este tumor va a causar presión sobre estos vasos, causando estas hemorragias en el tejido blando, generando manchas violáceas y así rojizas. Hay un síndrome llamado el síndrome de Horton, que es menos frecuente, obviamente en niños, pero puede producir equimosis, edema periorbitario, y se ve más que todo en arteritis de células gigantes en adultos. Pero también se puede ver en niños, por eso lo estoy mencionando. Hay que saber que existe y que se acompaña con fatiga, fiebre y síntomas sistémicos, con pérdida de visión en algunos casos hasta permanente. El neuroblastoma, el diagnóstico diferencial es el retinoblastoma, radiomiosarcoma, tumor de Witt y leucemia. El protocolo, aquí tenemos el protocolo del neuroblastoma, la clínica, que vamos a indicar, que vamos a ver, ¿ok? Y que hacemos como oftalmólogos generales, ¿ok? Manejarlo multidisciplinariamente, ¿ok? Y bueno, saber que su manejo puede ser quirúrgico, por quimioterapia, radioterapia, por inmunoterapia y por terapia sintomática en la parte oftalmológica. Recuerden que nosotros lo manejamos multidisciplinariamente. Nosotros vamos a estar en el manejo de papiledema, en el manejo del síndrome de Horner y en el control de las complicaciones, prácticamente. Acá les dejo algo para que ustedes los lean. El neuroblastoma en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo cuando se indica la cirugía. Con respecto a las leucemias, ¿ok? Las leucemias son un grupo de neoplasias hematopoyéticas que tienen una alteración de la proliferación de células pluripotenciales hematopoyéticas con una infiltración del sistema hematopoyético con el compromiso de las 3 líneas celulares, ¿ok? En cuanto a la patogenia, acá, como podemos ver, todo viene de una célula madre pluripotencial, que salen las otras 2 células, la mieloide y la linfoide. A grosor modo, es un tumor de tipo cancerígeno de la sangre que afecta a los niños, ya sea porque se producen muchas células blancas anormales que no funcionan bien y se acumulan dentro de la médula ósea y de la sangre. Y estas migran, ¿ok?, a nivel ocular, causando diversas manifestaciones. La clasificación de ellas, acá las podemos dividir en agudas y crónicas, para que sea como más entendible. Donde las leucemias linfoide aguda es la más común en los niños. Representa los síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, escalofríos, son como los primeros síntomas que esta presentan, ¿ok? Y la leucemia linfoblástica aguda, es importante comentar que es el cáncer infantil más común y representa aproximadamente entre el 25 al 30% de todos los cánceres en los niños. Por ende, es más frecuente hasta que el mismo neuroblastoma, hasta que el mismo linfoma y hasta que el mismo sarcoma. ¿Ok? Las manifestaciones oculares oftalmológicas las podemos dividir en primarias y secundarias. En las primarias tenemos una infiltración directa y podemos ir de afuera hacia adentro, podemos comenzar desde la órbita. Puede haber una afectación por infiltración a los músculos extraoculares, a la glándula lagrimal y a la vía lagrimal, ¿ok? También todo esto pues, nos puede llevar a un estrabismo, ¿ok? También es importante que sepamos que existe el sarcoma mieloide de la leucemia, que es una leucemia más aguda, común en niños. Se dice que hay una infiltración de la médula ósea. Anteriormente lo conocíamos como cloroma,
porque hay una producción de la mieloperoxidasa, ¿ok? Esta es una lesión no dolorosa, tiene una compresión nerviosa sólida, puede causar proptosis, edema palpebral y equimosis. En estos niños se le indica resonancia magnética, TAC y biopsia. Es importante saber que simulan a un acceso, ¿ok? Con realce al contraste. Ok, continúo. En las manifestaciones en superficie ocular, tenemos la dilatación vascular, la hemorragia conjuntival, la quemosis, la lesión conjuntival, son bastante comunes en la superficie ocular, ¿ok? Todos ellos pueden ser signos de leucemia. En las manifestaciones del segmento anterior es raro que se vea. Es un poquito más frecuente en adultos que en niños, pero también está descrito en niños. Normalmente por leucemia mieloide y bueno, hay que estar pendiente con respecto al glaucoma, que ellos también lo pueden causar. En córnea puede causar queratitis, depósitos de Descemet, infiltrados en el iris, heterocromía, engrosamiento de iris, ifema e hipopio. Ok, también tenemos manifestaciones oculares en la retina, pueden ocasionar opacidades vítreas o hemorragias vítreas. En la retina puede haber esta infiltración leucémica, que son lesiones amarillentas que pueden ser depósitos o acúmulos de células leucémicas, rodeadas de hemorragias subretinianas y microhemorragias. Pueden haber también exudados blandos, exudados duros, que pueden avanzar a DR seroso. Con respecto a la coroide, se dice que es un tejido que se compromete más que la misma retina, pero es sutil, ya que al momento de evaluarlo normalmente está enmascarado por los desprendimientos serosos. También podemos llegar a observar en casos avanzados microaneurismas, hemorragias en cualquier capa de la retina, tortuosidad vascular y edema de disco óptico con compromiso del sistema nervioso central. Que esto es importante porque también está descrito que puede ser la única manifestación del paciente que tenga un edema de disco óptico. Imagínense. Recordar que el 90% de los pacientes tienen manifestaciones oculares, o sea, todo el 90% de los pacientes con leucemia tienen manifestaciones oculares. Compromiso en todas las estructuras oculares. Puede existir la retinopatía leucémica como signo de mal pronóstico, compromiso del nervio óptico, compromiso del sistema nervioso central y todo paciente con diagnóstico de leucemia debe tener controles periódicos por oftalmología. El protocolo, acá les doy el protocolo. De cada uno, lo que se podemos ver en las manifestaciones oculares orbitarias, el segmento anterior, en retina, que le vamos a indicar, el manejo multidisciplinario que tenemos que tener, y bueno, recuerda que las manifestaciones oculares representan la presencia o extensión de la enfermedad. Evitar corticosteroides tópicos porque enmascaran hallazgos y dificultan la confirmación diagnóstica. Acá les tengo un caso clínico de leucemia. Este caso me lo otorgó la doctora Ortiz, ella lo presentó en el Congreso este año, y bueno, aquí es una niña de 8 años de edad que llega a la consulta por aumento de volumen en el párpado inferior, tratada anteriormente como chalacio, tratada anteriormente como orzuelos, ¿ok? Cuando llega a la consulta, en el momento de la inspección, se ve una masa ovalada del párpado inferior, de consistencia dura, móvil, doloroso a la palpación, sin signos de flebosis ni compromiso ocular, ¿ok? El diagnóstico clínico en su momento fue un tumor palpebral inferior derecho. Se le mandaron a hacer sus estudios de imagen, la TAC de órbita, que bueno, se evidencia una masa homogénea delimitada en la órbita inferior derecha, de 13 milímetros por 11 milímetros. Se le hace una toma de muestra quirúrgica, una biopsia, ¿ok? Cuando nos dan el resultado fue una leucemia linfoblástica aguda, ¿ok? Importantísimo siempre pensar en ellos. Con respecto a los metastásicos, ¿ok? Tenemos el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing y el tumor de Wills, ¿ok? En definición, son tumores malignos primarios pediátricos con alta metástasis orbitaria. Su diagnóstico normalmente es por TAC y resonancia y biopsia en lesiones orbitarias. Acá les dejo el protocolo del tumor de Wills o nefroblastoma. Acá en la clínica podemos ver que hay una exoftalmia, proptosis o masa retrovulvar, o puede también ser una masa palpable con dolor ocular en región orbital. Hay pérdida, nos van a acudir con pérdida o disminución de la agudeza visual por infiltración del nervio óptico. Sistémico, se ve una masa abdominal palpable, puede haber con hematuria, con síntomas urinarios, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso y fatiga. ¿Qué le vamos a indicar? Aquí aparece todo lo que podemos indicar. Resonancia magnética de órbita,
si hay metástasis, ultrasonido abdominal en todos los pacientes, TAC de abdomen y pelvis, radiografía de tórax, laboratorios, y el diagnóstico es básicamente por biopsia. ¿Qué hacemos como oftalmólogos generales? Tratamiento es multidisciplinario, ¿ok? Con oncólogo ocular, oncólogo pediátrico, nefrólogo pediátrico, cirugía plástica ocular y cirugía pediátrica. El manejo terapéutico es la nefrectomía radical, la quimioterapia y la radioterapia local con tratamiento sistémico y ocular. La sobrevida de esta enfermedad a los 2 años es superior al 90%. Acá tenemos el protocolo de sarcoma de Ewing, ¿ok? Acá vamos a ver en la clínica un exoftalmo, dolor en región orbitaria intensa, masas palpables, edema palpebral, proptosis, oftalmoplegia, diplopía y alteraciones en los movimientos oculares y píos elevados, edema de papila y atrofia papilar. Importante también los sistémicos como fiebre, astenia, pérdida de peso, anorexia, dolor óseo localizado. ¿Qué le vamos a indicar a un paciente con sospecha? TAC de órbita y cráneo, resonancia de órbita y cráneo, biopsia, estudios sistémicos como radiografía de huesos largos, TAC en otras áreas. Siempre que lo sospechamos, tener el manejo multidisciplinario y el manejo terapéutico que puede ser con quimioterapia, resección del tumor, radioterapia y seguimiento estrecho. Incidencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Ok, acá, para culminar, les dejo un protocolo que les voy a pasar por todos los grupos, un protocolo de todos los protocolos que mencioné el día de hoy, ¿ok? De cada uno de ellos con sus fotos y con sus imágenes para que lo tengamos siempre a la mano y podamos identificar los tumores y orientarnos clínicamente. Las referencias y gracias. Acá dejo una pintura de René Magritte, es un arte surrealista. Gracias. Un minuto, exactamente.